largo, la definición es muy larga, está contemplado punto por punto. Si bien todavía, y por lo que nosotros nos comunicábamos más temprano con la gente del centro de frontera, todavía no tenían ninguna información respecto a cómo se va a dar la reapertura. Ajá. No hay ningún o sea, no es que ningún requisito, sino que no le han pasado de qué manera se va a reglamentar esto, ¿no? No recibieron ninguna directiva. Eso, no han hecho efectivo todavía. Entonces, por el momento, lo que nos decía la gente del centro de frontera es: nosotros estamos listos para operar, para recibir y para despachar. Ajá. ¿No? Tenemos 2 vías de ingreso y de egreso preparadas. Está todo preparado, pero todavía no tenemos ninguna directiva del gobierno nacional. Recordemos también que otros pasos fronterizos lo han hecho esta reapertura, pero en horas de la tarde. Entonces puede ser que se dé en el día de hoy. Pero ya también, por ejemplo, desde ABTI, desde lo que tiene que ver con la página de ABTI, que es apti.org.br, que es la Asociación Brasileña de Transportadores Internacionales, de Transportistas Internacionales, ya están publicando, ¿no?, sobre que el gobierno argentino publicó el decreto que establece las flexibilizaciones también, y hay una enorme expectativa para que pronto se pueda reabrir las fronteras, de la forma que sea, gradualmente o no, pero que se pueda dar esta situación. Así de paso nos conocemos con Gladys Vinci. Ajá, exactamente. Porque la tenemos solamente de vista y la tenemos en la voz, y así es como le damos también la bienvenida a esta parte del programa a la directora ejecutiva de ABTI, de la Asociación Brasileña de Transportistas Internacionales, Gladys Vinci. ¿Cómo estás, Gladys? Un placer saludarte. Buenos días, muchísimas gracias. Y realmente yo también estoy ansiosa en poder contar que la frontera en algún momento va a estar abierta, ¿no? Y esperemos como ustedes muy bien dijeron, el decreto presidencial, el decreto del gobierno interministerial, en realidad, habla de una abertura, pero no hay una definición del corredor seguro en ninguna localidad de la provincia de Corrientes. Eso necesita de una aprobación. Hay una expectativa muy grande, todos piensan que van a poder cruzar como antiguamente y no es así. Hay una limitación, una restricción, principalmente al inicio. Imagino que el teléfono del celular del consulado de Argentina y el de Brasil debe estar tocando a 1000, y así como está el nuestro, y por eso estamos haciendo informaciones y explicaciones, mismo no siendo especialistas en el tema, para calmar un poco a la gente. Hay que tener un poquito más de paciencia. Este es un inicio, no puede ser una vuelta normal inmediata, necesita tener un cuidado y limitaciones para no traer otros problemas más graves en el futuro. Entonces espero que realmente todos tengamos conciencia y lo hagamos con mucha responsabilidad. Abrir la frontera no significa salir a hacer compras al día siguiente y no usar más máscaras y no respetar distanciamientos. Tenemos que hacerlo con la mayor cautela y cuidado posible. Claro, mayor responsabilidad, entendiendo de nuevo, ¿no?, que seguimos en pandemia. Gladys, el gobierno provincial, en la persona de Gustavo Valdés, envió el protocolo, lo que sería el corredor, el pedido para ser aprobado, ¿no?, del corredor seguro. Todavía no hay información de esto, pero ¿cómo se van a manejar ustedes o cuál es la información que hay allí en Brasil? En realidad sí, nosotros estamos esperando que salga un protocolo específico para los ciudadanos. El transporte en sí va a continuar siendo como está. Ni los choferes van a poder venir todos los días como estaban esperando. Va a haber un cruce. Yo creo que le tenemos que dar prioridad a aquellos que no tuvieron la oportunidad de cruzar ni una vez desde que inició la pandemia. Entonces, creo que como ciudadanos responsables necesitamos dejar la frontera y el cruce fronterizo para los que son fronterizos y turistas y no para choferes, ¿no? Entonces, los choferes continúan teniendo el mismo protocolo de siempre, no hubo ninguna alteración. Espero que en algún momento Argentina decida no exigir
test PCR para los choferes vacunados y acepte el test antígeno o no más test, porque una vez que siempre se mantuvieron trabajando, estamos en el mismo sistema desde el inicio de la pandemia, no habría una necesidad tan grande en ese sentido, pero en este momento estamos en cuestión de decirles que lo que se refiere, así que Argentina defina, tenemos cómo luchar o llevar a las autoridades brasileñas para que acepten el mismo tipo de protocolo que Argentina esté exigiendo para que los argentinos puedan ingresar en este momento. A pesar de las fronteras brasileñas estar encerradas, personas que tengan familiares directos acá en Brasil y que comprueben eso, que tengan residencia o sean brasileños, pueden y nunca tuvieron las puertas cerradas. En realidad era Argentina que no nos dejaba volver. Entonces los argentinos no venían porque Argentina no les permitía el ingreso nuevamente. Claro. Pero aquellos que no están en ese sentido, ¿no? Que no tienen ese procedimiento, que no tienen familiares directos acá y demás, vamos a necesitar que Brasil autorice, pero no podemos pedir autorización si no sabemos qué es lo que Argentina va a hacer. Nuestro decreto o nuestra portaría interministerial dice que va a aceptar de acuerdo con lo que el otro país haga. Entonces, si Argentina va a exigir vacunación, test y demás, Brasil va a optar por replicar la norma. Claro, va a ser recíproco. Claro, justamente la pregunta iba por si hay ya alguna autoridad, así como lo ha hecho acá, tal cual te contaba Yamila recién, que un pedido del gobernador justamente para ver de qué manera se va a lograr ese corredor seguro, si también hay alguna autoridad desde el Brasil que también esté analizando esa posibilidad. En realidad nosotros empezamos mucho antes que ustedes. Previendo esa posibilidad, ya hubo contactos en todos los sentidos. Por eso nosotros ya tenemos una portería que autoriza a que ciudades gemelas, como son las nuestras, se aplique la reciprocidad o no, la no exigencia de nada. Lo que estamos esperando ver qué es lo que el gobernador efectivamente presentó para Paso de los Libres Uruguayana, Santo Tomé San Borja, si va a haber una flexibilización como tenemos, por ejemplo, con Paraguay y con Uruguay. Las ciudades gemelas de Argentina no exigen nada, pero ellos tampoco exigen. Claro. A eso me refiero. Entonces, comprobás que vos sos vecino y entras normalmente en la ciudad. Si es eso, acá también va a ser eso es automático. Ahora, tiene que Argentina definir un protocolo para que nosotros lo consigamos replicar de este lado de acá. Es interesante esto que decías recién, ¿no? Conocer por ahí un poquito más de cómo están trabajando, digamos, en los otros países que también limitan con Brasil. ¿De qué manera ellos han decidido armar su protocolo? Paraguay, desde el inicio no tuvo limitación. Hubo una limitación para ir a Asunción, por ejemplo, que ahí ya es un poquito diferente, pero le piden, es normal, nada extraordinario. Pero los ciudadanos de Foz de Iguazú cruzan normalmente a Ciudad del Este sin ningún problema, sin ninguna restricción, sin ninguna exigencia. Incluso yo misma he ido ya en 2 oportunidades, crucé normalmente sin presentar nada. En Uruguay, que tenemos algunas ciudades que están separadas por una calle nada más, también no tiene ningún tipo de restricción. Y en las ciudades que hay que cruzar un puente, como es en el caso nuestro, les exigen, claro, que muestren que son ciudadanos de la ciudad, entonces están autorizados a ingresar en la otra ciudad normalmente. Entonces, para eso creo que tenemos las carteras vecinales que podríamos utilizar con total tranquilidad, y espero sinceramente que los gobiernos no miren nada más que el turista que va a ganar, que va a gastar dinero en uno o en otro país, y sí vean que hay otras prioridades, como por ejemplo ciudadanos de Paso de los Libres que no ven a su familia hace un montón de tiempo. Yo, por ejemplo, no veo a mi familia hace 1 año y 9 meses, pero como mi familia está en Buenos Aires y la exigencia en Argentina es muy grande para ingresar, porque no permiten que los chicos, que como no fueron vacunados, no tenga que cumplir aislamiento. Entonces, evidentemente, ya me restringieron la posibilidad de ir,
porque no podría ir sola a Buenos Aires, no sean tan perjudicados. Yo creo que lo que más se perjudicó en esta pandemia es la relación entre las ciudades gemelas. Yo lamento mucho cuando una fuerza política dijo que habría que ponerle una bomba al puente. Yo le pondría una bomba en la casa a él, para que recuerden que las ciudades gemelas se mantienen fuertes cuando están unidas y no separadas como estuvimos en este tiempo. Eso es cierto, ¿no? Bueno, una ciudad, nosotros recordábamos hace poco, en el peor momento de la Argentina de este último tiempo, que tuvo que ver con una crisis económica muy grande, donde hablábamos de Secacor, de patacones, de un montón de bonos, ¿no?, que habían salido allá por el año 2000, 2001, ¿no? Estábamos bastante complicados. En ese momento donde al país le iba tan mal, Paso de los Libres pudo subsistir gracias a esta frontera. No solamente Paso de los Libres, sino un montón de ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, y esto habla a las claras de que, bueno, de cómo una ciudad va de la mano con la otra, también independientemente de que una de ellas pueda progresar más rápido, ¿no? Tenga otros niveles en cuanto al progreso. Gladys, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte laboral, ¿no? También es importante porque la información que se conocía en un primer punto era que se le iba a dar prioridad en esta reapertura gradual a las personas residentes que hayan quedado del otro lado, ¿no?, para la revinculación o la reunificación familiar, aquellas personas que estaban con tratamientos médicos, y además, bueno, lo que tiene que ver con las personas que por razones de trabajo tengan que cruzar diariamente también. Y el tema del PCR y test de antígeno también estaba contemplado, ¿no? Entonces se pone un poco engorroso. Hace poco hablábamos con un periodista de Puerto Iguazú, donde él nos decía que los argentinos estaban cruzando a Brasil, sí, pero los brasileños no estaban viniendo a Argentina porque eran todavía muchas las exigencias y era un costo bastante elevado, ¿no?, para pagar por esto de los controles. Sí, justamente, yo por ejemplo te voy a decir, si voy a Buenos Aires, por ejemplo, una persona para entrar en este momento tiene que tener test PCR, las 2 vacunas, hacen un test antígeno al ingreso que nadie sabe quién lo va a pagar y cómo va a salir, quién y cuánto puede llegar a salir, y otro test PCR 5 días después. Los que tienen reserva, por ejemplo, y esta era una de las cuestiones que me parece que se habían tratado el viernes pasado en una reunión entre la gente del Ministerio de Salud de la provincia y la gente del Centro de Frontera, los que tienen reservas, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, se hace cargo la provincia de Corrientes de los testeos, del costo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de gente que va a entrar como de tránsito, ¿no? Como en tu caso, por ejemplo, que tiene sus familiares en Buenos Aires o que elige otros destinos, y ahí, bueno, el costo, imagino que tendrá que pasar por ustedes mismos. Sí, pero no sabemos cuál es el valor. Claro. Porque yo lo puedo traer hecho, ¿me entendés? Ellos no dicen que lo van a aceptar hecho en otro local. Aparentemente va a ser hecho ahí en la entrada. Yo no me imagino, si ya tenemos problemas en el cruce porque es muy angosto el puente y que no hay espacio, ¿en qué lugar vamos a hacer un testeo? Me parece que se habla mucho desde un escritorio en Buenos Aires. Claro. Lo que no tienen ni noción de cuánto perjudican una ciudad de frontera como las nuestras. Entonces, y no hay previsión, realmente yo concuerdo con ustedes por lo que estoy leyendo, y todos me llaman y me preguntan qué es lo que sale, lo que no. Hay que esperar las letras chiquititas, que son las que nadie lee, porque hablaron en los títulos, pero no hablan en lo que en realidad va a venir a ser, qué es lo que efectivamente se presenta. Entonces, tenemos una capacidad máxima en libres, ya se habla que va a haber una limitación de horario, no sé por qué, porque si el puente era para estar abierto 24 horas, si no, desde las 8 hasta las 16, por ejemplo. En la resolución no habla de horario específico para estar abierto o estar cerrado, pero tenemos que tener la conciencia que ellos necesitan prepararse para eso y no podemos salir de esa desesperación. Yo, por ejemplo, voy a Buenos Aires, yo voy a la casa de mi familia, yo tengo casa en Buenos Aires, ¿por qué tengo que alquilar un local para decir
que estoy yendo a un lugar o a otro. ¿Cómo vamos a saber si la persona está entrando o no? Yo pienso que todavía es muy reciente, estamos todos muy desesperados para querer entrar. Yo creo que el costo para el brasileño ir a Argentina es un costo muy elevado. En este momento estoy pidiendo que no vayan, que esperen un poco hasta que baje un poco ese entusiasmo inicial para saber lo que efectivamente, porque no es la persona que va a ir a Libres. Hay muchas personas que, por ejemplo, están viviendo de este lado y reciben su jubilación en Libres. Claro. Y no hace casi 2 años que no consiguen ir a buscar su valor. Entonces, sí, esas personas no se van a quedar en Libres más de lo que 1 o 2 horas. ¿Necesitan hacer tantos test para 2 horas? O ir a ver a un médico, por ejemplo, o alguien que quiera venir acá al médico, necesita de tanto test hecho 5 días después. Y si vamos a estar 2 días nada más o 1, el 5.º día ya estoy en frontera de nuevo, se lo voy a tener que mandar igual. Son las cosas que todavía están muy en el aire. Me parece que el protocolo tendría que haber primero iniciado con las personas de frontera para después hablar del resto del turismo. Qué bueno que ustedes piensan igual que yo. Que nosotros somos nosotros que tenemos que generar esa integración para después liberar para el resto. Claro que... Yo sé que... Sí, disculpa. No, justamente es lo que en su momento nosotros, o Yami siempre planteaba, ¿no? Que a veces las decisiones que se toman en otros lugares no son las más acertadas acorde al contexto y a la situación de los vecinos que sí somos residentes en ciudades fronterizas donde sabemos que no por ahí... No entienden cómo nos manejamos, no entienden cuál es la idiosincrasia del lugar, no entienden, entonces no son viables. Claro, generalizan una manera o una forma de protocolo que a veces no es tan, no debería ser tan exigente para los propios vecinos de las ciudades de fronteras, ¿no? Entienden como yo, por ejemplo, que venir, por ejemplo, al supermercado para hacer una compra o ir a tomar un helado en Paso de los Libres, desesperada por comer medialunas y tomar helado en Paso de los Libres. ¿Será que necesitamos tantos procedimientos? Me parece que cuando se habló a nivel nacional de definir esos protocolos, no pensaron en las ciudades de frontera, de ninguna forma. Yo veo Alvear, por ejemplo, es otro intendente, es un intendente que, un lugar donde el intendente no permite ni siquiera que la gente llegue. Entonces, así, no sé, parece que vivimos en otro planeta, ¿no? Y no vivimos, somos todos integrantes del mismo sistema tierra, estamos todos muy cerca del río Uruguay y todos necesitamos estar en interacción porque estamos interconectados de alguna forma, ¿no? Así como me hace falta a mí tomar helado y sentir la voluntad de tomar helado en Argentina, es la misma cosa que Argentina puede tener alguna necesidad de algún producto de acá que se acostumbró con el tiempo a tomar o a comer o a usar en casa, ¿no? Yo pienso en el jabón en polvo Omo, que mucha gente me pide, gente, vamos a esperar un poquito más, a esperar a ver qué es lo que realmente pasa. Entonces, me parece que necesitábamos trabajar más. Me preocupa, por ejemplo, que fue invitado el propio intendente de Libres para participar de una reunión con el senador, con el embajador, para nosotros ya ir adelantando y no hubo esa interacción como tendría que haber existido. Necesitamos, me parece que a veces el pueblo más tiene que dedicarse a todo eso. En este momento, Argentina necesitamos integrarnos más y con total responsabilidad. No quisiera que nadie le lleve la culpa porque nadie quiere reconocer los errores propios. Entonces, así, en Argentina ya están autorizando a no usar el tapabocas en la calle y acá en Brasil todavía no. En Brasil están autorizando eventos y no permiten cumpleaños en la casa de las personas. Entonces, necesitamos sincerarnos más, descubrirnos más y realmente empezar a autorizar ese movimiento entre Paso, por lo menos inicialmente entre Paso de los Libres y Uruguayana, entre Santo Tomé y San Borja. Gracias a Dios, lo que yo les puedo decir, para que ustedes se queden tranquilos de alguna forma, es que Brasil aumentó muchísimo la vacunación las zonas en todo lo que es la zona de frontera, principalmente Rio Grande do Sul,
desde el norte de Rio Grande do Sul hasta Chuy, tiene el mayor índice de vacunación del resto, mucho mayor que el resto del país. Yo creo que hasta ahora, mediados de octubre, todos van a estar vacunados con 2 dosis, totalmente inmunizados. Eso nos da les da también a ustedes una tranquilidad mayor, porque existe ainda todavía un preconcepto de que los brasileños son los que son el problema y no el virus, pero es una tranquilidad mayor para todos, ¿no? Así, 95% de la población adulta ya tiene la primera dosis, ya estamos en la tercera, claro, hasta los 70 años, y la gente de salud también ya está con la tercera dosis. Y así, mi hijo que tiene 19 años ya está vacunado con segunda dosis. Entonces, ya estamos con los chicos hasta 12 años también prácticamente vacunados. Entonces, hay un ambiente mucho más seguro de lo que se esperaba. Pará, porque primero, ¿se acuerdan cuando empezó todo el tema de la vacuna? Que era que en Brasil como que no le daban tanta importancia, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Están muchísimo más avanzados, teniendo una población súper superior, ¿no? A la nuestra. Están con un panorama mucho mejor que el nuestro, por lo que nos están contando. Que son las cosas que no se dicen tan abiertamente. Entonces yo les puedo decir, porque acompaño, porque participo, porque soy activa, nosotros nos movimos mucho para conseguir esas vacunaciones, ese alto índice de vacunación. Hace mucho tiempo que ya pasamos el 50% de vacunación con 2 dosis, en las fronteras principalmente, que todo el mundo mira lo que pasa en la televisión, que habla de todo el país. Y no es igual en todo el país la vacunación, depende de cada estado, y Brasil compró vacunas para dar tercera dosis a todos, no solamente a los que usaban Coronavac, que son las primeras vacunas que ingresaron. Entonces, realmente nosotros estamos con un índice altísimo, gracias a Dios, de vacunación, y para todas las edades. En realidad ya estamos, los de 18 años ya están en la segunda dosis, porque quien se vacunó cuando fue llamada en la primera ya está en la época de hacer la segunda, porque anticiparon incluso. Los chicos ya están, hasta los de 13 años ya están vacunados con la primera dosis, porque fue liberado hace poco tiempo. Yo creo que hasta la semana que viene, hasta los de 12 años, todos están vacunados también en frontera. Y hasta el 15 de octubre debemos estar con todos los adultos vacunados con 2 dosis. Gladys, entonces estamos en un momento muy bueno. Gladys, te consulto, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, también se daba a conocer una nota que había brindado Luis Cámara, que es un infectólogo, ¿no? Asesor también del presidente de la Nación, donde él decía que, bueno, que en el sur de Brasil la variante predominante era la Delta, ¿no? La cepa Delta, y que por ende con la reapertura de fronteras era muy factible que esta variante Delta ingresara incluso por este puente. ¿Vos nos podés despejar las dudas con respecto a esto de la variante Delta? Si efectivamente es la predominante. Mentira, gente. Así, en Brasil después que 2 o 3 personas tienen, ya lo consideran como comunitario. Y yo les puedo decir, acá en Uruguayana no tenemos ni un caso de Delta. Estaba más centralizado en la parte del este del país, la parte de donde tiene, del otro lado, no la oeste, que es la nuestra. No hubo casos. Y eso es a lo que yo me refiero, de hablar lo que no se conoce o de lo que se piensa. Entonces, si cuando hablan del sur, de repente están hablando de San Pablo, que para mí está más en la mitad norte que en la mitad sur del país. Entonces, yo les puedo decir, porque acompañamos, porque nosotros tenemos los test hechos desde que Argentina decidió exigirle a los choferes test PCR. El gobierno de Rio Grande do Sul fornece esos test de forma gratuita para los choferes. Entonces los resultados vienen para nosotros. Yo les puedo garantizar que no hay resultados positivos, uno que otro de vez en cuando, y son choferes que tuvieron hace muchísimo tiempo y continúan, y persiste el resultado positivo a pesar de no tener más síntomas, no tuvieron nunca síntomas, o persiste porque es un test muy bien hecho, que es el confiable totalmente,
que es un test PCR, y lo hacen en las dos narinas, no solamente en una. Entonces, si yo confío muchísimo en ese resultado. Entonces, les puedo garantizar que no es lo que están diciendo. Nosotros no tuvimos ningún caso Delta aquí en la región. Entonces, así, hubo un caso en Livramento y fue un único caso. Entonces, no se preocupen. Incluso les puedo decir, creo que estamos con 20 o 30 casos, o 40 casos en Uruguayana. Bueno, la verdad que... Sí, porque hubo un surto en una casa de idosos donde no estaban todos vacunados y donde no se preocuparon en tomar ningún tipo de precaución. Claro. Pero gracias a Dios está controlado. La verdad, es muy interesante esto que estás contando, ¿no? De por ahí dar a conocer realmente cuál es la situación, estando ahí en Brasil, estando ahí en Uruguayana, para llevar cierta tranquilidad y no quedarse por ahí con lo que se dice a nivel nacional. Pero qué diferente es, ¿no? La realidad de lo que intentan instalar también. Claro. ¿No? En la misma gente, porque después se genera esto de la guerra, digamos, ¿no? Los argentinos no quieren que vengan los brasileños porque están con la variante Delta como predominante. Ajá. Entonces, digamos, se va instalando esto que es totalmente lo contrario. Exacto, sí, que no es 100% real. Mi pregunta pasa por estando ahí, ¿cómo es el cuidado entre los vecinos ahí en Uruguayana? Si todos toman las medidas de prevención, de precaución para salir a hacer sus compras, ¿cómo es el cotidiano del vecino ahí en Uruguayana? Los tapabocas forman parte del día a día de todos. Para ir al mercado necesitas, para andar en la calle necesitas. Hay control de temperatura en todos los locales donde ingresás, que son públicos. El uso de alcohol gel. En todos los lugares donde vas tenés marcado que tenés que mantener la distancia entre las personas y donde puede. Hay un límite de personas que pueden entrar en los locales. En los restaurantes no podés transitar entre mesas si no estás con tapaboca. No puedes servirte en la comida si no estás usando guantes y el tapaboca, porque acá hay muchos restaurantes con buffet, con autoservicio, digamos. En la calle, los chicos van al colegio en días, en cantidades y en cantidad de personas por aula y días diferentes para no tener mucha gente, y no es por todo el tiempo tampoco, son horarios limitados, con total control, ingresan en grupos diferentes, en horarios diferentes para que no haya aglomeración. No falta el que hace fiesta clandestina, normal, así como el Libres, que yo estoy asustadísima con lo que vi la foto del fin de semana. Le dije, por favor, no vaya nadie a Libres, porque nos van a echar la culpa a nosotros. Vamos a cerrar todo, digo. Pero es cierto lo que planteas, porque ante todo el movimiento que se genera y que hay aquí en esta ciudad, qué sé yo, ojalá que no pase, ¿no? Pero una sola persona que pase el puente y se confirme o se dé ese caso, imagínate todo el lío que se puede llegar a armar alrededor de eso. No, en realidad no tiene como pasar una persona porque te piden test PCR, test antígeno. Si ellos pidieran el antígeno hecho en el mismo día, si da positivo no podés ingresar y se terminó la historia, ¿me entendés? Entonces así, yo mismo así te puedo decir, nos tuvimos que acostumbrar al nuevo normal, que todavía no es normal siquiera. Van a abrir lugar para ir a tomar café, los restaurantes, además está abierto, pero hay limitación. Las mesas tienen que estar separadas a una cierta distancia una de la otra. Continúan esas limitaciones normalmente. Brasil no sacó el tapabocas en la calle, por ejemplo. Todavía es obligatorio andar. Vas a ir a un gimnasio, hay una limitación de gente, tienen que limpiar todas las mesas y las cosas que vas a utilizar con alcohol así que salís. Hay un cierto cuidado que no tenemos cómo sacarlo todavía porque no tenemos conciencia hasta qué punto efectivamente el virus está abandonándonos. Lo que me parece que fue muy claro, la actitud que tuvo Brasil en crear una barrera humana
contra el virus, vacunando muchísimo, principalmente frontera. Entonces, porque en realidad lo que ustedes nos dicen que Brasil tenía Delta, es Argentina que tiene Delta. Argentina y Chile, que tienen la Delta, incluso tienen la onda andina, que es tan grave cuanto la Delta, que nadie habla de eso, pero quien trabaja con la infectología sabe que estoy hablando la verdad, que era tan grave cuanto, y que nadie hablaba, pero que existe. Entonces, Brasil hizo eso para evitar que entre la Delta por nuestras fronteras. Imagínense que es al revés, pero en ningún momento le pidieron o impidieron que los choferes o para alguien entrara en ese sentido. Pero estamos, acá seguimos en el ritmo de, por ejemplo, lugares no atienden de forma presencial, solamente por internet. Los bancos, no se puede ir al banco en cualquier horario si no lo tenés agendado. No hay colas dentro de los bancos, por ejemplo, que es un lugar que hay muchísima gente, habría mucha gente, no hay en este momento. Claro. Entonces, los organismos públicos todavía no volvieron a la forma presencial totalmente. Entonces, está todo muy... Se mantiene en el ritmo pandemia con seguridad, ¿no? Y con un gran porcentaje de personas vacunadas, ¿no? Que también hay que destacar eso. Gladys, bueno, la verdad es que estamos todos muy atentos también a lo que vaya a suceder, si es que se conoce en el transcurso del día alguna información más con respecto a la reapertura. Lo que nos decían desde aquí, por ejemplo, desde lo que es Centro de Fronteras, que está todo dado como para que eso suceda, pero que todavía están a la guarda, ¿no? Están a la espera, mejor dicho, a la espera de las indicaciones del Gobierno Nacional, sobre todo si es que se acepta, ¿no?, la propuesta de corredor seguro, el protocolo de corredor seguro que envió hace unos días ya el gobernador Gustavo Valdés, ¿no?, para determinar de qué manera se va a dar este cruce. Lo que te quería preguntar, Gladys, porque hoy, y para ir cerrando, ¿no?, para despejar alguna duda, estabas hablando de cómo ustedes se manejan con los otros países limítrofes también, en las ciudades gemelas, ¿no? Esto de que, bueno, pueden ingresar, pueden salir sin necesidad de ningún PCR ni de ninguna otra exigencia. Más que, bueno, me imagino que el tema de la vacunación, sí, hoy por hoy está siendo medio... obligatoria, ¿no?, en todas partes, también un requisito, digamos. Pero la pregunta, Gladys, es, por ejemplo, en Puerto Iguazú y en Foz de Iguazú se había habilitado el tránsito vecinal fronterizo, pero la persona que se trasladaba de Puerto Iguazú a Foz de Iguazú no se podía mover más allá de los 50 kilómetros de radio de la frontera de Foz de Iguazú con otra ciudad brasileña. ¿Esto lo viven también en otros países o no? En realidad, sí, Foz de Iguazú está innovando porque no está autorizado por el gobierno federal, es que deben haber acertado eso con el protocolo que hizo Misiones. Por eso que depende mucho de que el proyecto presentado por el gobernador de Corrientes prevea una situación como tal. Brasil, si Argentina decide que los vecinos solo podrán ingresar en Paso de los Libres, por ejemplo, y no podrán ir hasta Yapeyú, para decir un lugar donde es cerquita de Libres y que pasa de los 50 kilómetros. No, está definido únicamente a la ciudad de Paso de los Libres y no puede salir de ahí a no ser que cumpla con el protocolo específico para turistas. Brasil lo va a aceptar de cualquier forma, no. El perfil nuestro no es igual. Yo digo siempre que a veces terminan para los acumuladores, que yo no sé si ustedes saben qué es, cuando una persona es acumuladora que junta un montón de cosas en casa y que no consigue ni transitar, a veces en vez de ver la basura grande están viendo la tierra que está delante de la casa y no quieren mirar la basura horrible que tienen atrás. Brasil no tiene ese perfil de, voy a preocuparme con la tierrita que está en la puerta. No ese es el tema. En realidad tenemos que preocuparnos en una cosa más de fondo, de saber si la persona está vacunada o no, si tienen un cierto control sobre el tema y saber si está o no enferma. Gente, no vamos a hacer. El virus no es argentino, ni brasileño, ni chileno. El virus está en el aire, lo tenemos todos, y lo tenemos que tratar con responsabilidad. Brasil no va a limitar
a solamente entrar en Uruguayana, a no ser que Argentina limite, ¿no? Claro. Si Argentina limita para las ciudades fronterizas, también van a limitar. El resto, cada uno puede saber. Bueno, Gladys, de mi parte por lo menos te libero porque la verdad es que siempre es un placer hablar con vos, sos muy clara para todos nosotros, ¿no? Con respecto a los conceptos también, ¿no? Y sobre todo despejándonos determinadas dudas. Hablamos de una población que está ya con tercera dosis en los mayores de 70 años. Con la población prácticamente con el 90% de vacunados en lo que son ciudades de fronteras. Y una franja etaria mucho más amplia que la nuestra. Exactamente, porque los menores de 12 años decís vos también que van a estar ya para la próxima semana seguramente todos vacunados, ¿no? Hablamos de bueno, una determinada situación y que la variante Delta no está en caso, por ejemplo, en Uruguayana o en Río Grande do Sul no hay casos de variante Delta, que era la información que estaba corriendo último por bueno, declaraciones de un médico infectólogo asesor del presidente. Entonces, bueno, la verdad es que es un placer hablar con vos. Ojalá que, bueno, podamos empezar también a dar información sobre la reapertura de este puente internacional, a empezar a reencontrarnos con nuestros amigos, nuestros familiares y bueno, con ustedes, ¿no? Y bueno, poder conocerte finalmente, Gladys, en persona. Yo espero que el primer día que nos dejen cruzar como ciudadanos de ciudades gemelas, porque yo podría cruzar la semana que viene con el test y demás. Yo quisiera cruzar a Libres como ciudadana que soy de la ciudad de frontera y con una cierta facilidad más hago una fuerza enorme, pero quiero realmente ir y conocerlos también personalmente. Ojalá no digo dar abrazos porque realmente todavía los abrazos no estarían permitidos, pero poder compartir un café. Acá tenemos realmente conocernos más. Cerquita de la radio tenemos, bien acá al lado nuestro, tenemos una heladería, así que sería el momento ideal para tomar helado. Sí, a la tarde se pone, te podés tomar café, hay tortas, hay de todo. Así que acá Cremolati te invitamos cuando vengas. Y adoro, es mi heladería preferida en Paso de los Libres. ¿Viste? Pero yo les puedo decir así, quisiera que realmente pueda hacer usando un protocolo específico para las ciudades fronterizas con una cierta facilidad más. Y me parece que nos está faltando engallamiento, no sé cuál sería el término en español, pero una dedicación a más de las partes políticas, de las fuerzas políticas de la ciudad. Si nosotros no hacemos fuerza por nosotros mismos, nadie va a mirarnos, porque terminamos siendo más que una ciudad nada más que de frontera. Necesitamos hacer mucho más para que nuestros ciudadanos tengan condiciones de volver a su vida, o por lo menos lo más cerca posible de su vida normal. Gracias, Gladys. Te mandamos un beso grande. Y un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. En la distancia. Chau, Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno, la verdad es que extensa, ¿no? La charla con Gladys, pero rica en cada uno de sus puntos. Sí, eso te iba a decir. Dejó una serie de datos muy interesantes, muy interesantes, con respecto, en principio, a mí me llamó la atención el gran porcentaje de vacunados que tienen, el amplio rango que hay de edad, y bueno, y despejó dudas sobre lo que se viene, o lo que se venía diciendo sobre... de Brasil, un país que nos quintuplica más o menos en población, o sea, a ver... Así que la verdad que muy interesante, nada, ojalá que esto se pueda imitar tal vez el 50% de lo que tienen ellos, por lo menos para nuestra región. Tercera dosis ya se está aplicando a los mayores de 70. 12 años ya la población vacunada para la semana que viene. Sí, y 18 ya con las 2 dosis. 18 años ya con 2 dosis. ¿Qué más querés? Y encima siguen con todo el protocolo estricto para andar tapabocas obligatorio al aire libre todavía y en algunos lugares. Digo, qué distinta que es la realidad en Brasil a lo que nos venden desde este lado de la frontera, ¿no?